Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Pum, 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 pum. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 ven pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se arredran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Joaquín Marín de Dopingüe. Son las 12 del día, ¿cómo? En punto, pero en punto. Puede usted aprovechar para poner a tiempo su reloj. Tiempo del centro de México. Y ya estamos listos. Joaquín Marín de Dopingüe. Carlitos, querido, ¿cómo estás? Bien, Qué Joaquín. alegría verte como siempre. Y además celebrando que se acaba la distracción esta de, ¿Cuál? pues las que el presidente les dijo, corcholatas, porque ya no vamos a estar, pues, echándole un ojo al gato, al garabato, a cosas que valen la pena y a esas tonterías, porque han sido aburridísimas, ¿no? Pues claro, pues es que el presidente los mandó solo a esparcir su palabra. Como los apóstoles. Así es, a Como esparcir Jesús sus palabras a los apóstoles. A los cuatro, sí, el Señor, la palabra del Señor. Y les dijo, no pueden discutir, no pueden debatir, no pueden enfrentarse. La unidad es lo La unidad que, como vimos, pues se cuarteó, y yo creo que severamente, con la denuncia que hizo el carnal Marcelo, de que la campaña de la señora Claudia Sheinbaum ha estado pues maiceada por la Secretaría Federal del Bienestar y por, el que han gobierno, sido, y por el gobierno de la Ciudad de México. y por el gobierno de la Ciudad de México, y que han sido usados inclusive estos señores, muchachas, señoras, que fueron promotoras del voto de Morena en el 18 y que después las habilitaron para eso que le llaman servidores de la nación. Sí, siervos, ¿no? Servidores de la nación. Pues sí, pobre y Morena. que llegan a levantar son los que tienen el padrón de los programas sociales del gobierno del presidente. un padrón que, por cierto, se mantiene en secreto. Sí, en la Secretaría del Y Bienestar. se presentan con chalecos, muchos de ellos, en lugar de decir Secretaría del Bienestar, dice LIC Andrés Manuel López Obrador. O sea, como si el presidente de su bolsillo estuviera pues maiceando a las personas muy amoladas. Pero luego Mario Delgado, fíjate, tanto tiempo juntos, Marcelo Ebrard y Mario Delgado. Ya están. Él lo quiso hacer jefe de gobierno en 2012, pero pues no dio Mario Delgado y lo fue Miguel Mancera. Dice, no aportó pruebas. Y bolas, que entonces que se dirige Marcelo Ebrard a Alfonso Durazo, que es, fíjate, lo que es la pluralidad, ¿no? Es gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena. Eso es, sí, pero de que veas, sí, digo. Es la descentralización. Y dijo que claro que presentó pruebas y ya le llevó al caso, pero pues Durazo no ha dicho nada. No solo, Joaquín, no recuerdo en este momento, pero hay una diputada federal de Morena que dice lo que Ebrard, que la Secretaría Federal del Bienestar está desviando
pues yo supongo que millonarios recursos públicos, o sea, dinero del erario, dinero que aportamos quienes nos están viendo y nosotros Sí. con nuestros impuestos para apuntalar su imagen. Aquí lo dice, es la diputada, se llama Inés Parra. A ver, ¿la A ver. escuchamos? Sí. Y hago un llamado como representante popular al Ejecutivo Federal para que permita el saneamiento de corruptos de la Secretaría del Bienestar y de las demás secretarías de Estado a su cargo. Le recuerdo al compañero presidente Obrador que el movimiento para la regeneración nacional, su premisa fundamental es la lucha frontal en contra de la corrupción. Lamento que ya en el ejercicio del poder se haya olvidado esto y no se haga nada por el combate a la corrupción, porque se continúa dando el clientelismo político, el condicionamiento de los programas sociales, se continúa con la cultura de la dádiva, influyentismo e intermediarismo. El colmo de lo que sigue pasando en la Secretaría del Bienestar, y por eso, ante el grave pendiente de no presentar denuncia de hechos por las dos instancias obligadas por ley a hacerlo, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, que se niegan a hacerlo y están silentes. Por lo que me veo en estos momentos, por ética y moralmente obligada a presentar la denuncia en contra de la Secretaría del Bienestar ante la Fiscalía Anticorrupción. La denuncia contra la Secretaría del Bienestar en estos momentos es una cuestión de ética política y un intento más de mi parte por la regeneración del quehacer político de la Administración Pública Federal. Si no se castiga a los servidores o funcionarios públicos corruptos, no habrá combate a la corrupción y todo estará en entredicho. La denuncia es precisamente, si bien es cierto, la Secretaría del Bienestar es una institución o una Secretaría de Estado, al final de cuentas los responsables son personas. Entonces, por lo tanto, quien resulte responsable, la Secretaría es todo, hay un conjunto de un organigrama, pues quien resulte responsable. Si de manera directa o en este caso, la responsable en este momento por no solventar los pliegos de observaciones que asciende de más de 6,000, es la titular, pues ella tendrá que responder, o los que resulten responsables. Hasta por 6,000 millones de pesos. Bueno. Y el presidente todavía lamentando que el Instituto de Transparencia y Derecho a la Información y Protección de Datos Personales cuesta 1,000 millones al año. Pues aquí en unas cuantas semanas ya se chingaron 6,000 millones de pesos, según dice esta diputada. Diputada de Morena, ¿eh? Oye, la secretaria del Bienestar, No, pues ni pío. Y no estoy hablando del hermano, ¿no? Ni pío. sí, ni una palabra. El presidente tampoco. Y fíjate que hace unos días una reportera le dijo, oiga, el diputado Mier, el coordinador de los diputados en San Lázaro, tiene plagada de anuncios espectaculares buena parte del estado de Puebla. Y el presidente dice, bueno, eso aquí lo que hay que ver, y quién sabe qué maromas hace, y se va, desde luego, sobre Xóchitl Gálvez, a quien le dijo que era la predilecta de la oligarquía. ¿Cómo ves? Pero pues si él no, a ver, pero con todo respeto, señor presidente. La oligarquía son usted los es el presidente, pesudos, ¿no? Usted es el elegido, el preferido de la oligarquía. Son los que desayuna, come y cena ahí en su palacio. Pues tiene un consejo asesor Sí, con la además, crema de la crema de pero la no solo oligarquía. eso, hay otros empresarios que no están en ese consejo asesor y son recibidos en palacio y, a ver, son los que han recibido los mayores contratos, yo creo que de sus vidas. Grandes negocios. Bueno, Esos la son- oligarquía
invitó en el Club de Industriales el día anterior. Oye, pero ven dónde, ¿no? En el Club de Industriales, Industriales, en el Hotel Polanco. Presidente de Polanco. No, en el Marriott, o JW, como se llama. No, el ahora. Club Industriales, sí, en el W Marriott, claro, en el W Marriott, a la señora Claudia Sheinbaum. Ella estaba con la oligarquía la tarde anterior, en que el presidente dice que Xóchitl Gálvez es la predilecta de quienes fueron los anfitriones de la señora Claudia. No, este mismo Consejo Coordinador Empresarial que dice que es un Francisco, no me acuerdo. Cervantes, ¿no? Cervantes, sí, que es íntimo, adorador de AMLO, recibió a Delfina Gómez antes de las elecciones del Estado de México y nunca recibió a la candidata del PRI. Entonces, presidente... Entonces, ¿cuál es la predilecta? No puede haber dos predilectas que son antitéticas. ¿Qué son? Claudia Sheinbaum, antitéticas u opuestas. No, está bonito lo de Y antitético. la otra es Xóchitl. Xóchitl Gálvez. ¿Qué caso? Oye, Oye, por cierto, Consejo Coordinador Empresarial lo ha invitado a Xóchitl Gálvez, ¿eh? No. También estuvo, por cierto, ahí en la reunión con Claudia, estuvo el dirigente de la Coparmex. Pero bueno, el caso es que, como bien dices, pues Ellos la ya dijeron, oligarquía es la que está como nunca de uña y carne, o uña y mugre, porque también hay mugre, Joaquín, con el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador. y con Claudia Sheinbaum, vamos Sí. a decirlo. Y con Claudia Sheinbaum, sí, no es por un error, es por una indicación. No nos confundamos, ¿sí? No nos confundamos. Pero mira, cuando menos en teoría, y esto tiene que ver mucho con la legalidad, el respeto a las leyes, en teoría varios de los anfitriones de Claudia, la propia Claudia quizás, y no sé quiénes del actual gobierno de la Ciudad de México, son probables delincuentes electorales y como implica el delito grave de corrupción, pues pueden estar en la cuerda de posibles encarcelados. No, hombre, Bueno, no, hablo de la teoría. Bien. Lo que pasa es que a mí la teoría me da flojera. Te da Sí, ¿sabes por qué? Porque la teoría es muy poco periodística. Tú lo sabes, tú que eres reportero de CEPA. Pues sí, pero ahora me encanta porque voy a abordar la de la relatividad. Oh, Entonces te voy a quitar solamente 3 horas para que entiendas no, a mí no me quitas nada. la ecuación. Aunque no nos están viendo. Sí, por mí. Tú cuentas conmigo por el cariño que te tengo. No, pero porque sabes que- si no vamos a aparecer con cholatos en un meeting de estos repetitivos y periquescos que más bien debió patrocinar Dormimundo, dices Sí, tú. sí. No, sí. No Porque vamos lleva- a dormir a nadie. No, Sí. no, Carlitos, no. Pero Y es que los conservadores, porque los reaccionarios y los periodistas corruptos. sí. Mira, en esto de la ofensiva cotidiana. ¿Cómo ves que puedo roncar estando despierto? No, tú Y eres- dormido no ronco. No te has oído. Los testimonios que me dan y las grabaciones que tengo, quiere decir que yo tengo un sueño apacible. Buena conciencia. ¿Y tu sueño es también reparador? Ni que estuviera destartalado, Joaquín. Bueno, Si dicen sueño reparador, yo Así imagino, se acostó alguien que parecía coche después de haber Desarmado. chocado con un tráiler. No. Yo- Sueño reparado. ¿Sí? Bueno, el caso es que ¿Qué, Carlitos? pues que no vamos a teorizar, sino hablar solo de hechos. Eso. Javier Alatorre, saludos. Bueno, vamos a hablar solo de sucesos, que en nuestra chamba pues, Oye, ¿qué los que tal? importan son los periodísticos. Cuando dicen, quieren decir como algo que fue muy importante, dicen, fue un suceso. No, Un suceso. fue un acontecimiento. No, Lo traen oye, del inglés. Oye, y luego esto del manejo pésimo del idioma y del significado de las palabras, cuando hablan
por ejemplo, de personas asesinadas y hasta descuartizadas, dicen, con el saldo de 2 personas privadas de la vida. Sí, no, asesinadas, sí, cabrón. Y luego sí. en los reportes policiales No, dice, lo dicen, ministeriales. perdieron la vida. No, no la perdieron. No la Se perdieron, se las la quitaron. Los asesinaron. Así es. Sí, y luego cuando es que dicen ahora los reporteros, que algunos hablan como policías, ¿no? Una femenina. Ah, sí, sí. Y hallaron los cuerpos de 2 masculinos. Tú sabes, Joaquín, eso me gusta mucho de personas como tú y muchos otros. Aquí sí diría yo colegas, periodistas. Porque en periodismo no hay gremio, ¿eh? Hay una selección natural de las especies. Eso es darwiniano. Yo no tengo que ver con muchos que se hacen pasar por periodistas. Y tú tampoco. Pero en esto del lenguaje periodístico, si no es coloquial, si no es correctamente comprensible para la generalidad de la población, es un lenguaje mamurras. Entonces, nunca un periodista debe escribir. Y llegó a su casa y encontró a su progenitora lavando la ropa. No. Puta, si yo le hubiera dicho progenitora a mi madre, me corre de También su les digo, casa. lo llevaron al nosocomio, donde lo atendieron los galenos. Ay, sí, A ver, sí. oye, tu esposa se puso mal, me dijiste, sí. ¿A dónde la llevaste? Al hospital. Ah, ¿y quién la atendió? Pues un médico Pues de sí. guardia. Entonces, ¿por qué me pones nosocomio y galeno? Y ese menso te contestaría, porque escurría líquido hemático. Dile sangre, cabrón. El pan, el agua, el vino, Joaquín. Oye, y luego cuando dicen, hablando de agua, el vital líquido. O peor, le dicen líquido elemento sin considerar que el agua es un compuesto de 2 elementos. Pero bueno, el asunto es que... H2O, 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. Así es. El caso es que lo que no digamos de manera natural, no sé, en una reunión familiar, el lenguaje lógico no debe escribirlo un periodista. Yo siempre les digo, a ver, escribe como hablas. Pues sí, Eso es todo. pues sí. Eso es todo. No Eso no quiere decir que yo te escriba, y querido Joaquín, como bien oíste, Ah, no, pero ya está en el libro de texto. ¿cómo crees que ponen esas pendejadas como... Sí, que porque es la costumbre. Es la costumbre del presidente, sí, digo. Y el subir para arriba y el bajar para abajo. Salir para afuera y Salir el entrar para afuera. adentro. Oye, dime, eso de ¿qué? los libros de texto, ¿me dejas? Sí, claro, hombre. Pues es que me hace pensar, por cierto, Además, esto es... A ver, ya estamos entrando a una edad, Carlitos, donde empieza a haber algunas contradicciones. Porque ya van 2 veces que dices, he pensado, empiezo a pensar, y tú siempre has detestado a los reporteros que pensamos. no detesto, yo digo que los periodistas no debemos pensar, sino trabajar casi en automático. Yo no, yo bueno, difiero, sí, es que menos en automático. Joaquín manejando, por ejemplo, se acerca a algún cruce y cuando ve la luz amarilla, él sí piensa, debo alzar el pie y prevenir la posibilidad de meter el freno y poner en neutral la velocidad. No, yo no la pienso, lo hago en automático, Sí, como pero- respirar. ¿A poco dices, No, ahora voy a aspirar? No, porque ahí está operando el sistema. Ahora voy El sistema del gran simpático. Hay una parte así en el cuerpo, ¿verdad? Es el El gran simpático. sistema del gran simpático el que te hace, por ejemplo, respirar cuando estás dormido. Es decir, no es un acto volitivo. Pero qué no es un acto de nombrezazo, voluntad. ¿verdad? Sí. Qué nombrezazo. Están como los que padecen divertículos. Digo, pues se la deben pasar carcajeándose. Fíjate que yo cuando tuve... Y el Yo simpático, tuve, yo pues, tuve se muere. divertículos, pero... Y luego un cuate mío también tuvo divertículos. Y dije, sí, pero en tu caso no son divertículos, son mamertículos, le dije. Sí, tú no puedes tener divertículos, cara. Pero fíjate, mi propensión a la decencia que tú no tienes hace que yo dijera, por ejemplo, divertículos, o estar aquí en un cubículo, o
trazar un círculo. Pues a mí me da no sé qué que pienses en eso, de veras. Me está albureando. No me da. Quienes me no da estén sé qué. escuchando, No. me está albureando, me quiere llevar al arroyo, la cultura del arroyo. Una Oye. película protagonizada por Joaquín López Dóriga. Con guión y producción de Carlos Martínez. No. Sí. No, Inspirada en los nuevos libros de texto gratuitos. Ah. Espérate, déjame volver a los libros, por favor. Pues sí, pero Los libros. es que te vas solito. Es que tú me mueves el piso. Oh, y ahora resulta. frecuentemente me abrumas. No, ni que fuera yo tu temblor para moverte el piso. Digo. Ay. Bueno, Te quedaste en los libros. en los libros. Hace unos momentos se reprodujo aquí lo que dijo una diputada de Morena sobre probable saqueo de dinero público para apoyar a Claudia Sheinbaum por parte de la Secretaría Federal del Bienestar. Pues, ¿qué te parece esta otra legisladora que tiene todas las medallas como para decirle, es una profesora y es pedagoga? Mira cómo razona su crítica su crítica a los libros de texto gratuitos. Oye, es una diputada de Morena. Es de Morena, es chiapaneca, y qué carácter le ha puesto esto, porque sintetiza cuál es el problema de los pinches libros que van a empezar a contaminar la enseñanza infantil a partir del lunes 28, en que empieza el nuevo ciclo escolar. A ver, ¿la escuchamos? Sí. Por lo que me sumo a la posición de no distribuir los libros de texto en este ciclo escolar, hasta que haya condiciones favorables, hasta que se resuelva de manera correcta y legal y jurídicamente este proceso. Es evidente que no solo se trata de errores ortográficos y gramaticales, sino de intenciones dogmáticas y filosóficas que conllevan a un interés político con abusos exagerados, sesgando los derechos de nuestra niñez, toda vez que la educación debe ser el pleno desarrollo armonioso de las facultades físicas y mentales de nuestros niños y niñas para una vida productiva, con pensamiento crítico, reflexivo, analítico y conocimiento universal. La educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Es de exigencia pública revisar los libros de texto en su totalidad y de fondo, sin simulaciones ni omisiones, mucho menos justificaciones burdas de los errores, llamarlos como áreas de oportunidad. Por este motivo he solicitado una auditoría a efecto de que se esclarezca y se transparenten los gastos para el proceso de la elaboración de los libros de texto, los perfiles que elaboraron cada contenido. He exigido a la Comisión de Educación también que se involucre atendiendo a todas las voces y llame a comparecer a los implicados. ¿Cómo ves? No, pues la veo muy bien. Sí, pero y los de Morena la ven fatal, obviamente. Traidora. Pero fíjate, le dijeron traidora. Fíjate, esos libros están plagados, pues, entre otras cosas, de superchería, porque te recomiendan, por ejemplo, pegarle al peyote para que dialogues con los dioses, según dicen los libros de texto gratuitos. Siendo que la Constitución señala que la enseñanza pública debe ser, digamos, científica. Bueno, pues ahí al rato vas a empezar a ver a luchas. El asunto es que además tiene errores y Sí, pero tergiversaciones, ya dijo el permíteme, presidente que no, que permíteme, pocos. de historia, de lenguaje, de física, de matemáticas, y en lo que tiene que ver con la historia, según la Secretaría de Educación, es histórica una infamia que le atribuye la 4T a Lorenzo Córdoba. Ah, que lo está en el libro de texto. Está en el libro de texto. El que fue texto. presidente del INE. Oye, se llama Adela Román, la diputada de Morena, que hizo esta crítica. La que acabamos Sí, de sí. escuchar. En el libro de texto, Está Lorenzo Córdoba. sí,
Pues me iba a referir a su creador, sí, Marx Arriaga. Ah, de Marx Arriaga y sus secuaces. Es una banda de sectarios que trabajan en materiales educativos de la SEP. Sí. El asunto es que está Córdoba como racista en un paquete, digamos, en un contexto donde se habla del genocidio en Armenia a principios del siglo XIX y del genocidio en Ruanda en la primera mitad de los años 90. Porque dicen que se expresó despreciativamente de una cosa que además implica una inexactitud, que está en contra de los pueblos, comillas, originarios. ¿Y tú sabes de dónde son los originarios de la humanidad? Pues de África, cabrones. Todos los demás somos invasores de territorios donde no tuvimos origen. El asunto es... ¿Esto no viene? No, pues no, ¿eso no está en los libros? No. ¿Por qué no te consultaron eso de África? No, qué bueno que no, imagínate hablar con estos idiotas. El asunto es que dice que Córdoba despreció a los pueblos originarios y en realidad la anécdota es esta. Él, en una conversación privada que le grabaron de manera ilegal, cuenta cómo un bribón, de alguna comunidad indígena, le dijo, como si hablara toro con el llanero solitario, sí. Eso dice Córdoba, le dijo, yo ser gran jefe, nació en Chichimeca de Guanajuato, y tú, yo querer diputados o no haber elecciones aquí. Es decir, quería huesos, puestos de elección popular para su banda, sin pasar por las urnas. Entonces con esto ponen a Córdoba como racista, y en cambio los pinches libros no ponen que Córdoba promovió que haya representación de las comunidades indígenas en la Cámara de Diputados. Bueno, imagínate el tamaño de la chingadera. O sea, son usados además como instrumentos de venganza los libros de texto. Claro, por supuesto, y de pequeñas miserias que quieren hacer grandes. Es que siempre se ha dicho... Lo que le hacen al señor Eugenio Garza Sada. Sí, que se acaban de cumplir 50 años. 50 años de su asesinato, y dicen que fue sustraído por un grupo revolucionario. Ah, Chihuahua, ¿te imaginas la ofensa? No solo en la comunidad empresarial, digamos, de Nuevo León, sino de la sociedad neolonesa, ¿eh? No, de las familias. Y del empresariado y de las familias y del sentido común. Son chingaderas cómo escamotean sin dar el contexto de, por ejemplo, fíjate qué dato. Eugenio Garza Sada, yo lo vi en está una especie de documental, permíteme, abriendo el ropero de su recámara, y había, yo creo que 5 o 6 trajes negros como el tuyo, porque todos los días se vestía de traje negro, que creó un sistema de salud para los trabajadores o sus trabajadores 20 años antes de que se instituyera el Seguro Social, y vivienda para los trabajadores 50 años antes de que Echeverría creara el Infonavit, y que creó el Instituto Tecnológico de Monterrey. Una persona que es adorada por trabajadores, por empresarios, por quien sea, en Nuevo León. Fíjate la ofensa en los libros de texto gratuito para enaltecer la acción armada como un instrumento, digamos, revolucionador de las conciencias. El punto es que estos se creyeron y cometieron un doble error de que la historia efectiva y necesariamente se escribe sobre el lomo de los vencidos, considerándose ellos ya los vencedores. Cuando y ya la historia no ha decidido cuál va a ser el destino de vencedores y vencidos. Y saben que pobres historiadores, sobre todo oficiales y de gobiernos, pagados por el gobierno, por todos nosotros, por el presupuesto, los que se consideran desde ya y en vida vencedores y parte de la historia. Porque se meten todos ellos a los libros. Pero sin duda, perdón, pues empezando por el licenciado López Obrador, ya viste, ayer vuelve a cometer la imprudencia de elogiarse a sí mismo, diciendo que es el tercero más querido del mundo. Lo planteó así. Primero, ya sabes, contra la radio, ahora contra los dueños de la radio y contra los periodistas, ¿sí? Segundo,
contra el ministro Aguilar. Y luego dicen, pero les voy a dar 2 buenas noticias. Ah, qué bueno, sí. ¿Cuáles son las 2 buenas noticias? Dice, primero bajó la inflación. Vamos a verlo, ¿sí? Vamos a ver. Presidente, finalmente. Les voy a mostrar una encuesta. Vamos a aprovechar para tirar aceite. De hoy en la mañana les voy a dar 2 noticias buenas. Una, que bajó la inflación poquito, pero bajó. Y sigue bajando. ¿La pones? Y eso es muy bueno porque esto significa que hay menos riesgo de carestía y rinde más el ingreso si cuestan menos los alimentos, si cuestan menos las mercancías, no se deteriora el poder de compra, el poder adquisitivo del salario, del ingreso. Ahí está, mira, este es de hoy, ¿no? El dato. Es el de mes de agosto, la primera quincena, 4.67, pero ya va bajando. Y pon la de la encuesta los jueves en la mañana. Es una empresa estadounidense que mide en el mundo cómo están los gobernantes. Estamos en tercer lugar, 62 aprueban, 32 desaprueban. Y es telefónica. Si no fuese telefónica estaríamos. Y segundo, que él está en el tercer lugar de los presidentes más populares del mundo, con un 62-63% de reconocimiento, que aclaró, sería mucho mayor si en lugar de hacer esta encuesta telefónicamente, la hicieran cara a cara. Tan buena noticia esta que todavía debe haber gente saliendo de fiestas y reventones que se celebraron en todo el país porque dijeron, ¡ay, tenemos al tercer presidente más adorado del universo! ¡Qué fea cosa! Imagínate que tú te la pasaras diciendo que eres muy chingón en tu trabajo y que eres muy guapo y que eres muy quién sabe qué. Y a todo el mundo, ya párale, Joaquín, no seas mamurras. Pues, es decir, el elogio en boca propia es vituperio. Pero dijiste o mencionaste que se le fue encima al ministro Luis María Aguilar. Vamos a recordar lo que dijo, y yo le creí. Yo dije, este hombre respeta su palabra. No la ha honrado. Mira lo que dijo cuando se le dio el certificado de presidente constitucional electo. Esto fue en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando lo declararon formalmente presidente electo de México en agosto de 2018. Mira lo que dijo. En lo que a mí corresponde, en mi carácter de titular del Ejecutivo Federal, actuaré con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros poderes legalmente constituidos. Ofrezco a ustedes, señoras, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia
será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá absoluto respeto por sus veredictos. Y entonces, ahora inclusive busca que pues se persiga a los juzgadores. no, y también, No. a ver, aquí el punto es que él no iba a influir en nada, ¿sí? Otra. Yo creo que en su lema de no mentir, no robar, no traicionar, en el último término, no traicionar, pues yo creo que la traición comienza cuando no honras tu palabra, tu compromiso. Es una traición a sí mismo. Ya lo escucharon ustedes, dijo claramente que respetaría y no respeta nada. Ya ves que inclusive la trae contra el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales. Pero caray, un día después de que reafirma que lo quiere desaparecer, por fortuna la Suprema Corte de Justicia vuelve a probar que sí es un poder que se respeta a sí mismo y ejerce su independencia y permite que el INAI pueda sesionar con solo 4 miembros. Sí, y el presidente está en contra del INAI, lo ha dicho, lo ha reiterado. De las instituciones autónomas, dice Sí. que se crearon para disfrazar que combatían la corrupción. Sí. ¿Quién le habrá dicho la pendejada de que el INAI está contra la corrupción? No, el INAI está para hacer valer el derecho a la información de cualquiera de nosotros a quienes la autoridad no nos da la información que debe hacerse pública o ser pública. Para eso está el INAI y para proteger nuestros datos personales. Está como para ver qué diablos con la protección de los datos personales que dio el propio presidente contra, lo mismo contra Xóchitl Gálvez que contra mi tocayo Loret o contra tanta gente que balconea y que dice uno, ¿y de dónde sacó la información? Pues la sacó de su propio gobierno. Oye, por ejemplo, el caso de Carla Quintana, era la comisionada para la búsqueda de víctimas y renuncia. Y Renuncia, es muy es un área de la Secretaría Federal de Gobernación, ¿no? Así es. Dice que ella en su carta de renuncia dice que en virtud de los contextos actuales presenta la dimisión. Y dice el presidente, quizá ella se refiera, ¿sí?, a la actualización del censo de personas desaparecidas, que actualmente suman más de 110,000 personas. No, presidente, son 94,000, le dieron mal el dato, pero bueno. Sí, y luego dijo, ¿sí?, que qué bueno que renunció porque no estaba que no es cierto, que fue porque no estaba de acuerdo con el proyecto y qué bueno, ¿sí? Y luego, que será una cosa de cerrar ciclos. Sí, bueno, sí. Y luego también se fue, ¿no? Y después dice que ahora resulta que para estos falsarios, sí, hay más desaparecidos ahora que en la época de Calderón. Pues sí los hay. Es cierto, y con datos del gobierno, de su gobierno, presidente, ahorita se los voy a dar, ¿sí? Y dice, y nos da muchísimo gusto que estamos encontrando a muchos, ¿sí? Pero ya les estamos quitando, vean nada más el arrebato verborreico del presidente. Ya les estamos quitando bandera a los falsarios, corruptos, conservadores, simuladores, hipócritas. Hijos de la trompada, añadiría yo. Sí, entonces dice el presidente este dato. Si me permiten, voy a buscar el dato exacto, presidente, y se lo voy a dar. ¿Con base en qué? Con base en la misma información de su gobierno, presidente. ¿Sí? En lo que va del gobierno del presidente Felipe Calderón, suman... ¿De Calderón? Perdón, de López Obrador, en lo que va del régimen de López Obrador, suman 43,919 desaparecidos. En el régimen de Felipe Calderón, según los mismos datos de su gobierno, presidente, fueron 17,054. Menos de la mitad. Así es. Con Peña Nieto casi se los duplica a Calderón, ¿sí? Se los duplicó.
34.587 desaparecidos en los 6 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ahora en 4 y medio, 10,000 más que con Peña. 4 y 10 meses y 23 días van 43.919, presidente. Casi 9,000 más que en los 6 años de Peña Nieto. ¿Qué es lo que propone el presidente? Cambiar el sistema, porque dice que luego los que aparecen ya no se dan de baja. Pero pues en gobernación, estos son datos de la Secretaría de Gobernación, presidente, en la Secretaría de Gobernación van ajustando, porque sí hay un método para decir, ya aparecimos o ya regresamos, ¿sí? Hay otros que nunca regresan, porque son los que mataron, presidente, y están en calidad de desaparecidos. Y aquí entra lo de la renuncia de mi tocaya, la señora Carla, a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos. Cuando ella habla del contexto, Joaquín, Sí. yo creo que se refiere, entre otras cosas, a cifras o registros como el que has comentado y documentado, pero también a la reciente desaparición del escalofriante caso de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, y a lo inaudito que el presidente recibe en Palacio Nacional a la lideresa histórica de las Madres de Mayo de Argentina, y aquí en México no ha recibido a ninguna de las madres que buscan a sus hijos, a sus padres. Como ni a los padres de los niños con cáncer. Entonces, ese es el contexto, supongo a que se refiere Carla. El contexto es y que se no refiere es el que da el porque se cerró presidente. un ciclo. El contexto lo da el presidente. Cuando dice, a lo mejor se refiere a la nueva forma, el nuevo método de contar a los desaparecidos. Eso dice él, pero no todo lo que dice es cierto. Pero bueno, aceptando eso, sin discutirlo. Yo añado los otros 2 elementos. Sí, el que pasa por ahí. ¿Por qué? Pues porque ya lo dijo. Que todo, ¿cómo creen que ahora yo tengo más que Calderón tuvo menos desaparecidos que yo? Pues sí, presidente, con la novedad que le voy a repetir, sí, que la Secretaría de Gobernación así los da, presidente. Mire, con Vicente Fox hubo 884 desaparecidos. Con Felipe Calderón se dispararon de 800, ¿sí?, a 17,000. Luego llega Peña Nieto, insisto, y se va de 17,000 a 34,557. Luego llega usted, y en lo que va de su gobierno, lleva 43,919, presidente. Son datos oficiales. Son datos de la Secretaría de Gobernación. Habla usted con Luisa María Leal. No, sí. ¿Alcalde? Alcalde, perdón. Sí, ¿no? Luisa María Alcalde. Hable con ella. Hable con Alejandro Encinas, presidente. Estos son los datos oficiales. Es más, le voy a dar. En lo que va de su gobierno, presidente, en el 2019 fueron 9,348 desaparecidos. En 2020 bajó ligeramente a 8,785. En 2021 se disparó. Fue el año que más desaparecidos ha habido desde que hay registro. 9,782 desaparecidos, presidente. En el 22, en todo el 22, fueron 7,601 desaparecidos. Y en lo que va de este año, sí, estamos a agosto, van 7,836 más, presidente, que todo el año pasado, cuando apenas estamos en agosto. Fíjate, Joaquín. Y esto da un promedio de 25 desaparecidos al día, casi 1 por hora. Bueno, fíjate, en los datos que acabas de decir, en los 2 primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se empató el número de desaparecidos de 6 años de Felipe Calderón. Pues mira, 17,000, perdón, pero sí, pues sé contar. Exactamente. Y además memoricé todo lo que dijiste, sí, incluidas los dígitos. Sí, 9 y 8, 17, superó los 17,054 del sexenio de Felipe Calderón en los 2 primeros años de gobierno. ¿Cómo viste mi...? No, sí, mecatónico. Fíjate que yo detecto ese tipo de cosas de manera... Natural. Los escaneas. Detecto también las pendejadas, inclusive antes de que no se cometan, excepto las que yo cometo. Y el pecado, Joaquín, el pecado. Un día antes o un día después,
lo detecto. ¿El qué? El pecado. ¿El original? Sobre todo el original. Pues ese es, a ver, No, qué descubrimiento. Esta es una de las pendejadas que no detecté y que ya se me salió. Pero bueno, el asunto es que ciertamente en 2 años superó a los desaparecidos de Calderón, Sí. no de Calderón, de todo el gobierno de Calderón, o que ocurrieron durante esos 6 años, como en 4 años, 10 veces y no sé cuántos días, porque este hombre es un ábaco, de este gobierno, rebasó ya lo que ocurrió en 6 años de Enrique Peña Nieto. Sí. Por eso quiere cambiar el presidente la metodología para llevar la contabilidad de los desaparecidos, porque ya estamos en las cuentas. Carlitos, ya se rebasaron los 164,000 homicidios dolosos en lo que va de este gobierno. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que el presidente, desde que usted tomó posesión, el 1 de diciembre de 2018, han asesinado a más de 164,000 personas. Déjalo ahí, Joaquín, porque yo, que no he consultado el reloj, supongo que debes irte ya a tu noticiario para dar la hora. Ya no sé si das noticias o lo que te apura es dar la hora, Joaquín. ¿Así? Ah, sí, Carlitos. ¿Así nos llevamos? No, hombre, me encanta que ya va a dar, estamos ¿En las calles próximos cómo a suenan la- las calles? Se amarran los coches, las motos, hasta los pobres ciclistas, carajo. El metro. El metro, el metrobús. Bueno, qué bueno que los aviones no frenan en el aire para que los pilotos sincronicen su reloj. Así es. Es un servicio más a la comunidad. ¿Pero no te parece interesante mi duda? No, sí, decir, no me parece ¿qué, atractivo. ¿qué le interesará más a Joaquín López Dóriga? ¿Dar las noticias del día o hacernos el favor de recordarnos qué pinche hora es en el centro de la República? Porque tienes que estar ahí a la 1, pero a la 1 en punto. Y podemos hacerlo. Híjole, ay, Joaquín. Pues ahí dejo planteada la duda, a ver qué responde la audiencia. Gracias, Carlitos. Gracias a ti, Joaquín. ¿Sabes qué? Que cada vez que digo, es la 1 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, puedo ajustar su reloj, te tengo aquí. Pero cómo me jodes. Joaquín. Marín. Dedo. Pingüe. Gracias, Carlitos, querido. Nos vemos. Gracias a ti. El próximo viernes, como todos los viernes, a las 12 del día, en todas mis redes, en todas mis plataformas, y a la hora que usted quiera, nomás nos pones y ahí estamos. Oye, y yo ya también en mi... ¿Ves que le entré a ex? A ver, eres... Carlos Marín, guión bajo, @ Carlos Marín, guión bajo. Soy. Y yo también estoy subiendo a mi mini red, el Joaquín Marín de Dopingüe, y una que otra cosa brillante que se me ocurre. Sí, ¿y cuánto subes, Carlitos? ¿Sí? ¿Cuánto subo? No, estoy yendo, digamos, paso a paso. Por lo pronto subo mi texto de Milenio todos los días. Subo también algo especial que considero que ocurrió en el día. Y subo los promocionales y el programa que acabamos de hacer en este momento, Joaquín Marín de Dopingüe. Muy bien, aquí veo que ya tienes ya 2,575 seguidores. Híjole, y yo sin tubos, ¿son muchos o poco? A ver. Voy 2 semanas. ¿Tienes menos de un mes? Voy 2 semanas. 3 Sí. voy a Bueno, hacer. menos de un mes, digo. Por eso, ¿está bien o no? Extraordinario. Acuérdense, @ Carlos Marín, guión bajo, soy. Gracias. Y sí espero ser Y el que buenas dice tardes. soy. Buenas tardes, Joaquín. Marín. Dedo. Pingüe. Carlitos, querido. Que estés muy bien.
Joaquín Marín de Dopingüe.